Hola, soy la doctora Margarita Romano. Estamos en la consulta guiada. Hoy vamos a entrevistar al doctor Martín Gaspar, cirujano maxilofacial que ha sido invitado desde el Círculo Odontológico de La Pampa para dar una charla acerca de cirugía maxilofacial y las infecciones. Así que estamos muy contentos de estar hoy con él. Hola, estamos en otro programa de la consulta guiada. Soy Margarita Romano y esta vez invitamos a un colega que vino especialmente de Córdoba, que vino para dar una charla al Círculo Odontológico. Estamos acá con el doctor Martín Gaspar. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Margarita, ¿cómo te va? Bueno, contanos tus estudios, dónde estudiaste, dónde estás trabajando. Bueno, primero y antes que nada quería agradecerte la invitación y bueno, contarte que yo soy odontólogo, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, soy profesor universitario, egresado de la Universidad Católica de Córdoba, soy profesor de biología celular y de anatomía humana, así como especialista en cirugía y traumatología bucomaxilofacial. ¿Y dónde son distintas carreras? No, primero haces odontólogo y después haces la especialidad de cirugía maxilofacial. Así como existen diferentes ramas en la medicina, donde se pueden especializar en cardiología, en cirugía vascular, en cirugía ortopédica, en la odontología también existen ramas y la cirugía bucomaxilofacial es una rama de la odontología. Con lo cual vos tuviste que estudiar 4 años más, digamos, una especialidad más larga con pasantías, con hacer todas las guardias y todo eso, incluyó todo eso, hospital. Exactamente, las especialidades como una especialidad médica se desarrollan en ámbitos que sean favorables para el aprendizaje de la especialidad y la cirugía maxilofacial es una especialidad que tiene un desarrollo netamente hospitalario, entonces la formación de los profesionales que quieren recibirse en esta especialidad necesariamente tienen Hacen que la hacer residencia. una residencia o una Exacto. formación hospitalaria. Bueno, ¿y qué abarca la cirugía, la especialización de la cirugía maxilofacial? Mira, la cirugía maxilofacial es básicamente la especialidad que se encarga de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las patologías quirúrgicas que se desarrollan en la boca, en la cara y que además se extienden a otras partes, como por ejemplo el cuello. Es una cirugía que tiene muchos capítulos, como por ejemplo el manejo de infecciones, que es por lo cual yo he venido hasta aquí, el manejo de patologías glandulares, traumatología, malformaciones, Cáncer también. también cáncer y lesiones malformativas. Cirugías reparadoras también, o sea, Cirugías es reparadoras. bastante amplio, ¿no? Es cabeza, cuello, cara. Si bien nosotros tenemos una amplia participación en lo que es bucal y facial, Sí. es un terreno que se trabaja en varias especialidades, ORL, cirugía de cabeza y cuello. Y se comparte mucho con infectólogos, con anestesistas, con médicos de otras o con cirujanos de otras partes del cuerpo. O sea, es como que es un equipo, no trabaja solo el cirujano maxilofacial. Y por una tendencia natural y un poco más actualizada, el trabajo en equipo es la norma. Entonces es una especialidad que tiene estrecha vinculación con otros tipos de especialidades médicas u odontológicas. Es decir, que el trabajo en equipo es la norma y es lo que nosotros estilamos hacer y es lo que preconizamos hacer en lo que es la cirugía y traumatología maxilofacial actual. Bueno, y ahí uno va al odontólogo, hay muchos que le llaman dentistas, pero bueno, van al odontólogo, me duele una muela y le dicen, bueno, se la tengo que sacar. ¿Qué, qué tenemos que tener en cuenta antes de sacarnos una muela? O sea, ¿soy saludable, no soy saludable, tengo algún problema de salud? ¿Qué antecedentes son importantes en tener en cuenta cuando va el paciente al odontólogo? Muy bien, mira, esta pregunta que vos me estás haciendo no es estrictamente restringida o no está estrictamente restringida a lo que es la especialidad de cirugía bucomaxilofacial. Cualquier odontólogo que haga cualquier tipo de intervención tiene que tener en cuenta los mismos recaudos para un paciente con ciertas patologías de base o con ciertos riesgos a poder desarrollar ciertas patologías posteriores a una intervención. Es decir, que no solamente va a ser para un cirujano maxilofacial, sino que para cualquier odontólogo O sea, una general. cirugía simple
que te saquen un diente puede complicarse si no tenemos en cuenta las enfermedades de los pacientes, digamos, las enfermedades de base. Exactamente, es decir, no necesariamente voy a tener una complicación por el grado de complejidad de la cirugía, sino que una extirpación de un diente simple puede tener ciertos riesgos en el caso de que no se tomen los recaudos necesarios, ya sea una medicación prequirúrgica o una medicación postquirúrgica o los seguimientos postquirúrgicos necesarios que, como cualquier otra cirugía, la extirpación de un diente merece ser tenida en cuenta. Por ejemplo, pasa a veces que yo le hago la historia clínica a los pacientes y me anotan y me dicen que no tienen nada o que no toman nada, y después empezás a investigar y te das cuenta que toman algo. Creo que los pacientes piensan que cuando uno les pregunta si toman algo, se piensan sobre el diente, sobre la boca, pero se olvidan de otras enfermedades básicas como diabetes. ¿Cuál más nos podés nombrar que es importante a la hora de ir al odontólogo? Es importante decirle que uno padece esa enfermedad. Muy bien, escucha, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta y educar a nuestros pacientes es que cualquier medicamento que tome el paciente tiene que tener una indicación específica y está medicado por algo. Ese algo es lo que a nosotros como profesionales nos tiene que interesar. Es decir, que debemos orientar nuestras anamnesis, nuestras preguntas hacia cuál es la causa por la cual toma esos medicamentos. Existen una serie de medicamentos que son de venta libre que normalmente los pacientes consumen y que pueden afectar al estado general del paciente o al estado actual del paciente. Por eso es que ningún medicamento que el paciente esté tomando debe ser minimizado o pasado por alto. Así también debemos educar a nuestros pacientes que no deben automedicarse, porque esto puede traer complicaciones en sus patologías de bases o incluso en los tratamientos que nosotros podamos desarrollar. Bueno, ahora vamos a hacer un corte y un ratito seguimos y vamos a hablar un poco más de esas enfermedades de base que hay que declarar, para decir de alguna manera, ante el odontólogo. Bueno, ya volvemos. Bueno, ahora seguimos hablando con Martín y Martín, ¿todos los pacientes se pueden hacer una extracción? ¿Hay algunos pacientes que estén impedidos de hacerse una extracción dentaria? Mira, si los pacientes que están bajo tratamiento necesitan hacer una extracción, hay que hacerle la extracción por la indicación, que eso me estaría llevando a la consulta. Lo que hay que tener en cuenta es que siempre hay que tener cuidados de acuerdo a las patologías de base que tenga un paciente. Son pacientes de mayor riesgo, pacientes que tienen patología de bases como por ejemplo la patología de diabetes descompensada o patologías cardíacas que no están recibiendo atención. En esos casos nosotros debemos tener una estrecha vinculación con el paciente y con el profesional de cabecera para poder mantener el paciente dentro de parámetros normales y de esa forma poder, con una correcta medicación, minimizar las probabilidades de que exista una complicación por un tratamiento, ya sea una extracción o simplemente un tratamiento odontológico normal. Siempre esos pacientes que tienen patologías de bases tienen que estar controlados y tienen que estar con una medicación apropiada. ¿Y hay medicaciones que vos digas, bueno, no, tenés que cambiarla, mejorarla, dejar de tomarla o tomar más? Por ejemplo, los pacientes que toman la aspirina, la famosa aspirina, que algunos lo toman porque salió en la propaganda y otros se lo indica el médico. ¿Qué pasa en esos casos? Bien, los pacientes que están anticoagulados o antiagregados son dos cuadros diferentes. Un paciente anticoagulado es un paciente que toma medicaciones específicamente para inhibir ciertos factores de Heparina creo crecimiento. que se llama. Toman algunos tipos similares a la heparina o el farina o algún otro tipo de medicamentos que inhiben ciertos factores de coagulación. Esos pacientes son pacientes que bajo supervisión médica tienen que suspender la medicación en determinados tiempos específicos para poder hacer la intervención. Es decir, que nosotros no podemos o no debemos actuar de manera aislada, sino actuar en conjunto con su médico de cabecera para poder suspender la medicación, para poder realizar los tratamientos que nosotros necesitamos realizar sin que interfiera con su estado de salud general o con su tratamiento implementado por su patología de base. O sea que eso siempre es una interconsulta en general con el médico que autorice esto.
Y después las mujeres mayores de 50, algunas, están tomando medicaciones que tienen que ver con la osteopenia, osteoporosis. Se puso de moda una medicación que inclusive me he llegado a enterar que es como te recomiendo que tomes esto y es un bifosfonato, son varios. ¿Qué pasa con los bifosfonatos en los pacientes en las mujeres que están tomando bifosfonatos? Bien, este tipo de drogas que se le está administrando a ciertos pacientes merecen un cuidado específico en el momento en el que vayamos a tener un tratamiento odontológico. Ocurre algo muy particular con este tipo de drogas porque se la están indicando a los pacientes incluso hasta de manera preventiva Claro. de cuadros como la osteoporosis. Son fármacos que los alendronatos, los ibandronatos, forman parte de una familia de fármacos que se los denomina antirresortivos. El objetivo que cumplen esas drogas antirresortivas es evitar la desmineralización del hueso, Que se pierde el calcio, que digamos. se pierde el calcio del hueso y normalmente esto ocurre en un periodo pomenopáusico. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esas drogas generan alteraciones a nivel maxilar y mandibular que pueden llegar a afectar un tratamiento odontológico, trayendo consecuencias indeseables en un tratamiento. Es decir, que los pacientes que están medicados con estas drogas necesitan, antes de implementar un tratamiento con estas drogas, hacer una visita al odontólogo y poner en condiciones su boca previamente al consumo de estas drogas. Claro. Y si por alguna causa estos pacientes necesitan un tratamiento odontológico ya estando consumiendo ese tipo de fármacos, cumplir protocolos que ya están estandarizados para la atención de pacientes que están tratados con drogas antirresortivas. Y bueno, y hablamos de las infecciones, o sea, uno hace una extracción simple porque el diente está infectado, está cariado, pero esas infecciones pueden avanzar y afectar a otros órganos, por ejemplo, al corazón. Uno va a hacerse una cirugía del corazón y antes tiene que controlarse la boca, eso es muy importante. Explícanos un poquito por qué. Bien, la boca, que es la entrada del organismo, tiene que estar en correctas condiciones siempre. El hecho de tener infecciones activas dentro de la boca compromete en cierta medida la salud general del cuerpo y me pueden generar, como consecuencia de estas infecciones orales localizadas, diseminaciones y extensiones de esas infecciones a otros órganos. Como bien lo dijiste, en el corazón, en los riñones, en las articulaciones, pueden llegar a provocar patologías que incluso pueden llegar a comprometer la vida. Entonces, el estado bucal de los pacientes, ya sea que van a tener un tratamiento, o una cirugía o algún otro tipo de tratamiento invasivo, necesitan tener la boca en condiciones. Puede ser una cirugía programada donde, o sea, puede ser una que te agarre de repente, te tengan que hacer un stent de repente y ahí te agarró con la boca como estabas. Pero sí tener en cuenta que cuando ya estás programando un cambio de válvula o una prótesis de cadera, visitar al odontólogo porque esto es indispensable para evitar infecciones postoperatorias, ¿no es cierto? Exactamente, es decir, que cada vez que vos vayas a tener algún tipo de intervención, tu estado general, inclusive el bucal, tiene que estar en óptimas condiciones para minimizar las probabilidades de que exista alguna complicación postquirúrgica. Y se habla mucho, mucha gente hace, bueno, no, me dolía la muela y me tomé una pastilla. ¿Y qué pastilla te tomaste? Y algunos dicen un analgésico, es un antibiótico. ¿Qué pasa con esa automedicación en un proceso, o sea, qué pasa con las muelas, perdón, las muelas no, qué pasa con las extracciones si uno se automedicó muchas veces o si uno no se controla? Contanos un poco de eso. Bueno, en mi experiencia y lo que deberíamos hacer público es que no deberían los pacientes automedicarse. Cada una de las drogas y cada uno de los fármacos que nosotros indicamos tienen ciertas indicaciones en ciertos cuadros específicos. La automedicación es algo que no debería ocurrir. Lamentablemente ocurre, así que deberíamos aconsejar a nuestros pacientes que cada vez que tengan una dolencia o cada vez que tengan alguna situación que compromete su salud, consulten específicamente al profesional para que el profesional haga la receta e indique ese medicamento de forma apropiada. La automedicación
nos va a traer innumerables problemas, incluso a nivel mundial se está intentando controlar la automedicación y el expendio de fármacos, sobre todo los antibióticos, porque esta medicación expendida de manera incontrolada, lo que va a generar a mediano o largo plazo es la resistencia de ciertas bacterias a ciertos antibióticos, y cuando realmente necesitemos de la acción de ese antibiótico no van a dar los resultados clínicos que nosotros Dejan de ser necesitamos. efectivos. Bueno, o sea, una cosa es profilaxis y otra cosa es automedicación. O sea, eso lo determina el profesional. Bueno, ahora vamos a hacer otro corte y vamos a hablar de otras partes que alcanza también la cirugía maxilofacial. Bueno, seguimos hablando con Martín Gaspar, que estábamos hablando de las infecciones, pero en el hospital también se ven traumatismos. ¿De qué estamos hablando? ¿Accidentes? ¿Qué frecuencia tiene? Uno de las causas más frecuentes que atendemos en los hospitales son los traumatismos maxilofaciales, y normalmente la causa que genera este tipo de traumatismos son los accidentes de tránsito, las caídas desde vehículos de movimiento, las motos, o los accidentes, Las choques de bicis. autos, bicicletas, también accidentes deportivos o en ocasiones de actos de violencia. También provocan traumatismos que nosotros atendemos con bastante frecuencia. Y ahí, o sea, hay una diferencia entre, no sé, se golpearon, todo ahí pasa bien por, o sea, estamos hablando de la cara, del rostro, bien por cirugía maxilofacial. Pero cuando pasás un accidente de moto, un traumatismo, hay dos, o sea, es cráneo facial también, digamos. Bien, tenemos que diferenciar lo que es el traumatismo Sí, craneofacial de lo que es el sí, traumatismo facial netamente. ajá, Cuando los pacientes entran con un cuadro de traumatismo craneofacial, la gravedad es más elevada y necesitamos establecer ciertos parámetros de estabilidad para, en un segundo tiempo, los cirujanos maxilofaciales entramos en acción, digamos, para claro. poder generar reconstrucciones faciales, maxilomandibulares, pero ya en un segundo tiempo, o sea, cuando el paciente está en un estado de estabilidad que me permite a mí atender este tipo de patologías que normalmente no comprometen la vida, pero sí pueden traer complicaciones secuelares, estéticas y funcionales de las que nosotros nos ocupamos, pero en un segundo tiempo. O sea, esas secuelas por ahí son estéticas y no ponen en riesgo la vida como un golpe en el cráneo, por así decirlo. Exactamente, es así. Dentro de las reconstrucciones, o sea, ¿cuál es la más frecuente? ¿La mandíbula, el ojo, la órbita del ojo, la nariz? ¿Qué? Estadísticamente, los traumas maxilofaciales o faciales tienen como exponente primario en las fracturas son las fracturas nasales. Las fracturas nasales son las más frecuentes, de hecho es estadísticamente la fractura más frecuente de todo el cuerpo. En segundo término, dependiendo de las estadísticas y dependiendo de los lugares, están disputándose el segundo puesto las fracturas orbitomalares y las fracturas mandibulares. Orbitomalar es Básicamente lo que sería el ojo, la cara y la órbita. o sea, alrededor del ojo Exactamente. sería. Y el otro me dijiste La malar, que es acá, y las también disputándose es la fractura mandibular. de la mandíbula. Bueno, y es rápida, ¿qué pasa? O sea, ¿es rápida la atención? ¿Es rápida la recuperación? ¿Tarda mucho? ¿Que se ponen clavos, tornillos? ¿Cómo es esa parte? Y en la actualidad el tratamiento de este tipo de fracturas ha evolucionado muchísimo, ¿sí? Y en la actualidad los tiempos de recuperación con los tratamientos con microplacas, mini placas de titanio, ha hecho Sí. que el tiempo de recuperación sea mucho menor que hace 20 años. Los tiempos se han minimizado y se ha optimizado los procedimientos quirúrgicos que hacen que un paciente con este tipo de secuelas en pocas semanas del traumatismo ya pueda estar reincorporado a su vida social y laboral Menos sin ningún problema. secuelas. Menos secuelas y menos tiempo de recuperación, que es quizás una de las ventajas más importantes, ya que los pacientes pueden reincorporarse a su vida normal, a su vida laboral, a su vida económicamente activa, Sí. sin esperar tanto Tanto tiempo tiempo. como lo hacían antes.
Y después hay otras consecuencias, otras secuelas que tienen que ver con el cáncer o con otro tipo de enfermedades. ¿Cómo, Bien. cómo se combina ahí el cirujano maxilofacial con el oncólogo? Bien, las relaciones que existen quizás con el oncólogo son ya en un segundo tiempo. Lo que sí es importante recalcar es que tanto el cirujano maxilofacial como el cirujano odontólogo general tienen un papel preponderante en el diagnóstico precoz de las patologías. Es decir, que no es necesario o no tiene que ser estrictamente un cirujano maxilofacial para hacer un diagnóstico de un cáncer en sus estadios iniciales. Un Es diagnóstico importante presuntivo, o sea, uno puede sospechar. es importante que todo profesional que tenga injerencia en la boca tenga la capacidad de poder hacer un diagnóstico de una lesión precancerizable o de un cáncer incipiente. Ya en una etapa más avanzada, con un diagnóstico ya realizado, los cirujanos maxilofaciales o los cirujanos cabeza y cuello hacen sus intervenciones para poder eliminar la patología e iniciar el tratamiento quirúrgico de esos pacientes, que no es solo ese tratamiento quirúrgico, sino que Es rehabilitador. tal cual, también posteriormente la rehabilitación, pero me refiero a que entramos nosotros como cirujanos para eliminar la patología, pero a su vez trabajando en interconsulta o relacionados con oncólogos para poder realizar los tratamientos oncológicos específicos si ese cuadro lo amerita. Posteriormente, ya cuando el paciente está libre de enfermedad, entraremos en un tercer tiempo para poder hacer las reconstrucciones o las cirugías que sean necesarias para poder devolver estética y funcionalidad a los pacientes que han quedado con algún tipo de secuela posteriores al tratamiento oncológico. Y el cáncer, bueno, vos decís que lo puede advertir tal vez un odontólogo general, pero ¿qué cosas podemos pensar que están relacionadas con el cáncer? Prótesis, infecciones, arreglos, o sea, ¿hay algo que vos pensás como paciente, o sea, como persona, decís, bueno, esto me tiene que poner en alerta de que tengo que ir sí o sí al odontólogo? En realidad tendría que ir uno a un control siempre, ¿no? Pero ¿hay algo en particular que nos llame la atención para decir acá pasa algo raro? Existen ciertos hábitos dentro de los pacientes Sí. que me predisponen o los predisponen más a desarrollar cierto tipo de enfermedades. El cigarrillo es una de ellas, el alcoholismo, la disnutrición son factores que aumentan ¿Qué es exponencialmente. disnutrición? La disnutrición hace referencia a los pacientes que, a pesar de estar alimentados, no tienen una provisión de los nutrientes apropiados para un desarrollo normal. O sea, come mal. Comen mal, básicamente. Una dieta desequilibrada en cuanto a sus cantidades de hidratos de carbono, proteínas y lípidos hace que el paciente reciba alimentos, pero sus alimentos no tienen la calidad que es necesaria para poder desarrollar una vida Saludable. equilibrada y sana. Esos hábitos o estas Prótesis mal adaptadas, por ejemplo. el recibir un tratamiento odontológico inapropiado y tener situaciones como por ejemplo una prótesis desadaptada, un diente en mal estado o un arreglo desbordado que me genere lesiones en la boca, eso me va a predisponer a la aparición de ciertas patologías. Por esto es que todo paciente debe ser una autoevaluación de su Claro. estado, y si tiene alguna duda o alguna inquietud, consultarla con un profesional, con un odontólogo, y el odontólogo hacer el diagnóstico preciso para poder eliminar estas causas y de esta manera evitar que esto evolucione hacia un cuadro de una gravedad mayor. Y esta pregunta como madre, los aros en la lengua, en los labios y todo eso, ¿qué pasa con eso? ¿Ves lesiones por eso? ¿Infecciones? ¿Qué? Es muy común que por parámetros de moda se hayan implementado este tipo de adornos dentro de la boca. En algunas oportunidades pueden tener algún tipo de consecuencias que pueden ser a corto plazo, es decir, en el momento de la instalación de ese tipo de adornos, los piercings en la lengua pueden generar algún tipo de problema, ya sea Sí. hemorrágico o algún problema funcional. Y además, la estructura dentro de la boca genera alteraciones en los tejidos periféricos que pueden traer consecuencias que incluso te pueden llevar hasta la pérdida de los dientes. Bueno, muchísimas gracias Martín por venir, muchas gracias por estar en el Santa Rosa brindándonos todos tus conocimientos y espero que la próxima vez que vengas sigamos hablando de otros temas más. Bueno, Muchas gracias. esta ha sido la consulta guiada, espero que este programa también les guste a todos ustedes.